de un tiempo de no haber hecho en vivo porque estuve sin internet. Hoy día ya estamos recuperando internet y pasaba por acá porque recién estoy saliendo de dar una clase de yoga y bueno, yo siempre les voy pasando la información de la sintomatología corporal, emocional, después de haberla vivenciado, experimentado y desde ahí, desde haberla pasado por el cuerpo y también constatar que a otros, al igual que nosotros, que somos de alguna forma o semillas estelares o personas que ya están trabajando más su sensibilidad como paraguas energéticos, poderles contar un poquito lo que está pasando ahora. Bueno, les cuento que había preparado una clasecita en la mañana bastante activa para mis alumnas, pero cuando llego a la sala yo siempre les pregunto, ¿cómo están? ¿Cómo están esos cuerpecitos? Y la mayoría venía con alguna somatización bastante fuerte. Y aquí se están uniendo, voy a ir saludando un poquitito. Wendy, hola Wendy, yo soy, por acá también. Gracias, gracias por estar acá. Esto es un breve para actualizarlos en la energía. Bueno, y entonces ahí viendo cómo venía cada uno, eh, pude comprobar algo que ya me venía pasando hace 2 semanas, pero que específicamente ayer fue fuertísimo, que era el malestar al estómago y náuseas, sin haber comido absolutamente nada pesado. De hecho, solo había tomado mi desayuno con fruta y cositas bastante leves, pero durante todo el día un dolor de estómago muy fuerte. Bueno, la cabeza también bastante pulsante, la intensidad de la presión, sobre todo en la frente, ¿no? Mm. Y bueno, fue tanto que tenía hartas cosas que hacer que al final de la tarde tuve que tenderme y realmente parar un poco las cosas ahí por las 19 horas. Y hoy día vi en las alumnas más o menos lo mismo. La mayoría estaba con dolor de estómago, no sabían de qué ni por qué, de un minuto para otro. Otras venían llegando con bastante dolor de cabeza y en general todos muy cansados, muy cansados. Empezamos la práctica, nos sentamos y ya todos me decían, Paz, ¿por qué no haces un yoga nidra hoy día? Entonces le dije, vamos a hacer un trabajo de conciencia corporal, hacer que la energía circule. Y así fuimos pasando por todo el cuerpo hasta liberar un poco tanta energía que nos está llegando. Yo les diría que desde hace unos días nos está llegando una energía que si bien está trabajando, yo diría todo el canal, pero está bastante enfocada en el plexo cardíaco y laringio. Por eso también, por lo menos acá en Chile, hay bastante personas con tos, dicen que es un resfriado, van a verse, pero no tampoco hay un diagnóstico, picazón en la garganta y molestia en el chakra laringio. Entonces no es nada que podamos atribuir específicamente a una gripe o un resfriado. Yo diría que es más bien sintomatología por el trabajo energético que estamos vivenciando actualmente. Eh, ¿Por qué es bueno comunicar esto? Por lo mismo que yo comentaba con las alumnas, porque cuando nosotros estamos conscientes del proceso energético que estamos vivenciando, de alguna manera, primero que nada, descartamos la posibilidad de que sea realmente una enfermedad, más si ya nos fuimos a chequear a médico, como siempre les digo, y entender que es un proceso energético, que algo estamos liberando para que ingrese algo nuevo. Y lo que yo estoy sintiendo que estamos liberando en este tiempo, eh, muchos condicionamientos, sobre todo de poder expresarnos como realmente somos, podernos mostrar en nuestra versión más pura, sin esa necesidad muchas veces de agradar, de complacer, sino que ser precisamente el yo soy, quien yo soy en este momento. Y siento que eso está siendo bastante trabajado, esa coherencia entre lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que verbalizo y acciono también por ende. Entonces es como es el proceso que estamos pasando en este momento. Se los comento para que se observen, tengan un momento de introspección y ese es el llamado también que nos está pidiendo la energía, que yo lo sentí mucho ayer, a estar en silencio, en total silencio. Me aislé totalmente de pantallas, traté de buscar un lugarcito en casa donde hago mi meditación para estar allí simplemente
observando, sintiendo, guardar silencio. Entonces, esa sería la recomendación para pasar estos días. Bajar agenda si pueden. A mí lamentablemente no me resultó ayer y por eso también sentí la energía más fuerte, pero ya hoy día a través de la clase de yoga en que voy trabajando todos los cuerpos y que al final hicimos una meditación de sanación muy hermosa con la energía del rayo verde, trabajando ahí un poquito con Arcángel Miguel y los maestros del rayo verde. Nos hizo bastante bien. Hemos estado unos 10 minutitos entrando primero en ese silencio y luego visualizando esta energía que recorría todo nuestro cuerpo, pasando chakra por chakra y de alguna forma armonizando y dejándonos nuevamente como somos siempre, ¿no? Que el estado natural del ser humano es la salud. Así que eso es lo que quería contarles a quienes se sumaron por acá. Ramón Rodríguez, un abrazo. Hola para ti también, gracias por estar acá. Y Mayro me dice, sí, yo me he sentido así de la garganta. De hecho, había tenido un día pasado una flojera terrible. Sí, mucha flojera, muchas ganas de que el cuerpo descanse porque está integrando bastantes cosas. Buenos días, Beatriz, de Guadalajara, México. Buen día para ti, gracias por estar acá. Wendy me dice el estómago, sí. eh, el estómago fue bastante potente. Y fíjate que como que sube esto porque te da náuseas también, lo sientes también pasando ahí por el cardíaco. User también, un saludo desde España, un saludo para ti. Lourdes Farfán, un gusto Lourdes, gracias por estar aquí. Rosana también, hola, ¿cómo están? Mariana, buenas tardes. Bueno, y ahí están. Em, esta semana quería comentarles que tenemos bastantes mensajes del Guardián. Tengo que irlos subiendo. Estuve sin internet, por lo que no podía hacer en vivos, pero espero de alguna forma podérselos ir transmitiendo. Por último, aquí en publicaciones se los pego o en el mismo hago un short, un en vivo cortito y si puedo voy a hacer un en vivo un poquito más corto porque acá también estamos con la celebración de las mamitas, si bien sabemos que es una fiesta de alguna forma, una celebración un poco guiada por el mercado, pero nunca está de más celebrar a nuestras madres, un gesto de cariño y un compartir con ellas. Así que voy a tratar de dejarme una pausita para estar también con ustedes y transmitirles los nuevos mensajes del guardián. Observar ahí también que me comentan de las energías estos días. Bueno, espero que estas orientaciones y estos tips que les estoy dejando les puedan ayudar. Algo que me alivió mucho también ayer en la noche, que de hecho me permitió dormir, es una buena ducha, una ducha larga, relajante, visualizando ese color verde de sanación, transmutando, colocar también los piececitos en tierra para hacer grounding, pero si no pueden porque el clima está frío, como ya estamos más o menos acá, una fuentecita con sal de mar y colocar los pies ahí en una agüita tibia. También les va a ayudar bastante a descargar, porque hay que pasar, hay que llevar la energía hasta los pies para descargar lo que esté demasiado fuerte para nuestro cuerpo, que el cuerpo vaya integrando, pero vaya integrando de a poco, no es necesario sufrir, podemos ir integrando esta energía de una forma amorosa. Eso era lo que quería contarles, se les extraña y espero poder estar en breve con ustedes. No voy a decir un horario ni día porque voy a buscar un momento, tal vez incluso sea la noche a última hora, pero ahí por lo menos en Tribu Mensajes de Sirius voy a dar un avisito que voy a empezar un en vivo. Eso. Cuídense y que tengan un lindo restito de semana y un hermoso fin de semana también. Chao, chao.